Hola de nuevo, soy el Dr. José Andrés Velázquez y te doy la más cordial bienvenida al curso de Neurovisión, Morfofisiología del Sistema Visual, disponible aquí en la plataforma educativa de formación docente. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo del procesamiento visual en el núcleo geniculado lateral y la corteza visual primaria. Hablaremos sobre las 6 capas del núcleo geniculado lateral, cada una con su función única, y cómo la radiación óptica geniculocalcarina transporta la información visual hasta la corteza visual primaria. ¿Te has preguntado alguna vez cómo el cerebro procesa y organiza esta información para que podamos ver el mundo con precisión? Vamos a descubrirlos poco a poco y juntos. El núcleo geniculado lateral, una estructura del tálamo, es el primer relevo importante donde se procesan las señales visuales antes de llegar a la corteza. Se divide en 6 capas que se agrupan en capas magnocelulares y parvocelulares, cada una con características y funciones específicas. Las 2 capas magnocelulares son más profundas y se encargan del procesamiento de la información relacionada con el movimiento y el contraste. Estas capas reciben señales principales de las células ganglionares conocidas como células M, que tienen grandes campos receptivos y responden rápidamente a estímulos de movimiento. ¿Te has dado cuenta de cómo nuestros ojos detectan el movimiento, incluso en la periferia del campo visual? Esto es gracias a las capas magnocelulares. Las 4 capas parvocelulares, ubicadas por encima de las magnocelulares, procesan detalles finos y color. Estas capas reciben señales de las células ganglionares P, responsable de la agudeza visual y detención de colores. ¿Te has preguntado cómo seríamos nosotros capaces de diferenciar los colores y los detalles más finos sin estas capas? Entre las capas magnocelulares y parvocelulares se encuentran las capas conicelulares. Aunque no forman parte de las 6 capas tradicionales, estas células contribuyen al procesamiento de la información visual, especialmente en la detención del color y de la luz azul. Organización y función del núcleo geniculado lateral. Cada capa del núcleo geniculado lateral está organizada de tal forma que recibe información de un solo ojo, es decir, monocular. Además, las capas 1, 4 y 6 reciben información del ojo contralateral, del ojo opuesto, mientras que las capas 2, 3 y 5 reciben información del ojo ipsilateral, es decir, del mismo ojo. Esta disposición permite que el núcleo geniculado lateral mantenga una separación clara de las señales procedentes de cada ojo, un requisito esencial para la visión binocular. El núcleo geniculado lateral no solo retransmite la información visual, sino que también modula. La corteza visual primaria envía señales de retroalimentación al núcleo geniculado lateral para ajustar la transmisión de las señales visuales, lo que garantiza que la información enviada al cerebro sea relevante y precisa. Así, el núcleo geniculado lateral se convierte en un filtro que realza ciertos aspectos de la información visual, como el contraste, y suprime otros que no lo son tan importantes en ese momento. Radiación óptica geniculocalcarina. Una vez la información visual ha sido modulada en el núcleo geniculado lateral, se transmite a través de la radiación óptica geniculocalcarina hasta la corteza visual primaria, también conocida como el área B1. Esta radiación óptica es una vía de los axones que se curva desde el núcleo geniculado lateral hasta el lóbulo occipital. La radiación óptica está organizada en los 2 haces principales, el haz superior y el haz inferior. El haz superior. Este haz transporta información visual desde las regiones superiores de la retina, que corresponde al campo visual inferior. Se proyecta directamente hacia el lóbulo occipital, llevando señales que se procesan en la parte superior de la corteza visual primaria. El haz inferior. Este haz transporta información visual desde las regiones inferiores de la retina, que corresponde al campo visual superior. Se curva hacia adelante en una estructura conocida como Meyer loop, antes de dirigirse a la corteza visual primaria. ¿Te has preguntado por qué
una lesión en la radiación óptica puede causar una pérdida de la visión en solo una parte del campo visual. Esto se debe a la organización espacial de los axones, que mantiene una correspondencia claramente en las diferentes regiones de la retina y la corteza visual. Procesamiento en la corteza visual primaria. La información visual finalmente llega a la corteza visual primaria, donde comienza un procesamiento más detallado y profundo. La corteza visual primaria está organizada en una serie de columnas que responde a estímulos específicos, como las líneas de diferentes orientaciones, bordes y patrones. Cada columna en la corteza visual primaria corresponde a una región específica de la retina, manteniendo un mapa topográfico preciso. Así, la corteza visual puede interpretar la ubicación exacta de un estímulo en el campo visual. Además, la corteza visual primaria también analiza la orientación y el movimiento de los estímulos, integrando señales de ambos ojos para crear una percepción binocular y tridimensional. Las neuronas especializadas en la corteza visual primaria identifican patrones complejos y envían esta información a áreas visuales superiores para su procesamiento adicional. El núcleo geniculado lateral y la corteza visual primaria forman un sistema interconectado y refinado que filtra, modula e interpreta la información visual. Las 6 capas del núcleo geniculado lateral aseguran que la información de cada ojo sea organizada y modulada antes de ser enviada a través de la radiación óptica geniculocalcarina hacia la corteza visual primaria. En nuestra próxima clase abordaremos la evaluación clínica de los campos visuales y en el diagnóstico de las alteraciones, para entender cómo se manifiestan los procesos a nivel clínico y cómo los profesionales de la salud visual identifican y tratan estas alteraciones. No te lo pierdas.